10 preguntas muy habituales en los exámenes de oposiciones sobre la Ley 39/2015. Las preguntas que hemos seleccionado son preguntas que han salido en exámenes oficiales de diferentes especialidades y de diferentes categorías y digamos que se han repetido bastante. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poner cada pregunta, decir cuál es su solución y sobre todo es retroalimentarla, porque es muy importante que en el estudio de unas oposiciones no solo sepáis cuál es la respuesta correcta, sino también que tenéis que saber el por qué de esa respuesta correcta e intentar ver el mayor contenido posible del artículo que sea aplicable para también ver posibles opciones que os podéis encontrar en los exámenes oficiales. Bien, vamos con las preguntas, vamos con la primera. Nos dice la número 1 que en todo caso estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite en un procedimiento administrativo. Algunos de los siguientes sujetos. Si observamos las respuestas, pues nos dice que las personas físicas en cualquier caso, las personas físicas cuando una norma sí lo establezca, las personas jurídicas en determinados casos, y nada de lo anterior es cierto. Bien, la pregunta simplemente nos dice que cuál de estos sujetos tiene la obligación de relacionarse con las administraciones públicas de forma obligatoria. Como bien sabéis, las administraciones públicas, en lo general, o sobre todo, digamos, a lo largo del tiempo, pues las cosas se hacían físicamente en lo que es, digamos, esa administración. Con la implantación de la administración electrónica, que es como decir, poner la administración en Internet, pues muchos de los trámites se pueden hacer a través de sede electrónica. Las administraciones, pues para simplificar, digamos, la gestión administrativa, crearon la sede electrónica. Entonces, algunas cosas pueden hacerse todavía físicamente y otras hay que hacerlas sí o sí, pues de forma electrónica. En este caso, a la pregunta que vamos, la respuesta correcta es la B de Barcelona. Son las personas físicas cuando una norma así lo establezca. Vale, ¿por qué no el resto de respuestas? Bien, porque las personas físicas en cualquier caso es un aspecto demasiado abierto para que pues, cualquier persona física sin más vaya e interponga, elija si, cómo hace los trámites, ¿no? La hace las personas jurídicas en determinados casos si no nos lo tasa y en este caso las personas jurídicas siempre tienen la obligación de relacionarse de forma electrónica. Entonces, lo importante es por qué la B es la respuesta correcta. Bien, vamos al artículo aplicable, que es el 14, y nos dice que habla sobre quién tiene el derecho y la obligación a relacionarse de forma electrónica. Y si lo analizamos, nos dice lo siguiente. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Lo que quiere decir es que las personas físicas eligen si hacen sus trámites presencialmente o a través de medios electrónicos. Esto es una regla que se produce mucho en el derecho. Es una regla general y luego la excepción. Y aquí viene la excepción. Nos dice, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. ¿Cómo se obliga a las personas o al público en general por parte de una administración pública a actuar de una manera concreta? Pues por norma, que es la única forma que tienen de hacerlo. Bien, en este caso, las personas físicas, cuando existe una norma que les obligue a relacionarse de forma electrónica, harán de hacerlo. ¿Queréis un ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. Los autónomos son empresarios individuales, son personas físicas a efectos legales. Entonces, cuando un autónomo quiere dar de alta a un trabajador, porque lo va a contratar y tiene que darlo de alta en la seguridad social, la única forma de hacerlo es a través de medios electrónicos, pues porque existe una norma que obliga a ello y la seguridad social ha creado un sistema para ello. Entonces, ya no es como antes que había que ir a la seguridad social con su número, DNI, contrato y demás, sino que ahora se hace todo a través de ese sistema. ¿De acuerdo? Por eso es la respuesta correcta. Bien, vamos con la segunda. Nos dice, señale cuál de los siguientes podrá representar a terceras personas ante las administraciones públicas y nos dice que indiquemos la correcta. Ojo siempre con esta coletilla porque os puede hacer fallar o en la pregunta, ¿vale? Lo vemos muchísimo en la práctica que hacemos dentro de los cursos. La gente no lee bien, especialmente cuando pide lo incorrecto y fallan. Bueno, ¿qué es representar? Representar simplemente es actuar en nombre de alguien, ¿vale? No tiene por qué ser un profesional. Si nosotros mandamos a un familiar, amigo o vecino a una administración pública a que nos haga una gestión porque estamos trabajando y no podemos, realmente nos está representando. Simplemente tiene que ir con una autorización, ¿vale? Después hay profesionales, pues abogados, economistas, peritos, ingenieros, arquitectos, administradores de fincas que representan a terceros ante las administraciones públicas. ¿Vale? Eso es de lo que está hablando. Aquí no estamos hablando de lo que es el sistema de apoderamientos a Budacta. Eso está en otro lado, pero esto es similar. Aquí en concreto la pregunta nos dice, pues, ¿cuál puede ser? Si leemos la respuesta, nos dice la A, cualquier persona física. No puede ser porque a las personas físicas se requiere algo mínimo que es la capacidad de obrar. Sin capacidad de obrar, digamos, no somos nadie
y no podemos mucho menos actuar en nombre de un tercero. B, personas jurídicas, sí, puede ser correcto, pero el que haya estudiado un poco sabe que le falta contenido, debemos de seguir leyendo. C, personas físicas o personas jurídicas sin más requisitos. Evidentemente se tiene que establecer unos requisitos mínimos porque estamos diciendo que podemos tomar decisiones en nombre de terceras personas. Eso no puede hacerse a la ligera. Y de personas jurídicas las cuales deben tenerlo previsto en su estatuto. Vale, esta es la correcta, pero tenemos que saber por qué. Muy bien, la pregunta 2 nos lo dice muy claro. Es aplicable el artículo 5 y nos dice que las personas físicas pueden representar, pero necesitan tener capacidad de obrar. ¿Cuándo se obtiene capacidad de obrar? A los 18 años por regla general, y hay determinadas personas que a los 16, es decir, los emancipados legalmente, pueden tener cierta capacidad de hablar, pero necesita que eso esté puesto en una resolución judicial, si no, a los 18 todo el mundo. Y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos. ¿Qué son los estatutos? Son las normas que rigen a las empresas. A eso se refiere. ¿Vale? Bien, vamos con la tercera pregunta. Nos dice, las administraciones públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos en sus actos. Vale. Lo primero, ¿qué es un error material? Un error material se refiere a un error sobre una actuación física. Pues te pones a medir o te pones a tirar un muro en el número 12 y resulta que el muro que tenías que tirar era en el número 14. Eso es un error material. Luego están los errores de hecho. Los errores de hecho es cuando estás transcribiendo algo y te equivocas. Cada vez que un funcionario público actúa, digamos, tiene que diligenciarlo, tiene que hacer una diligencia para ello. Si al redactar te equivocas, pues has cometido un error de hecho. O errores aritméticos, pues lo que son errores numéricos. Hay que establecerle a una persona una sanción de 1.250 euros y se te va un cero de más y le pones 12.500 euros y te lo carga en el acto. Bueno, pues esa persona puede recurrir porque tú has cometido como funcionario público un error aritmético. La pregunta es, ¿cuándo se pueden rectificar esos errores? Bueno, vamos a ir una a una. A, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de oficio. Parece que falta algo, vamos a seguir leyendo. En cualquier momento, de oficio. Bueno, esto está cerrando a que solo la administración es quien puede solicitar la rectificación de errores y no puede ser así. Hay que dar también paso a que los ciudadanos lo pidan, al menos. C. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, efectivamente. Aquí hay que no confundir una cosa. El poder pedir que se rectifique un acto lo puede hacer la administración pública de oficio, es decir, actuando, o a instancia de los interesados, es decir, que una persona pues, física o jurídica lo solicite. ¿Vale? Hay que dar esas dos opciones. Bien, no obstante, evidentemente, vamos a retroalimentar la respuesta. La pregunta 3 nos dice, es aplicable el artículo 109, revocación de actos y rectificación de errores. Vale, ¿qué es la revocación de actos? Revocar es lo contrario a dar. Es decir, si yo dicto un acto administrativo como administración pública cometiendo un error, al dictar, pues lo estoy publicando, lo estoy dando. Tú como ciudadano me dices que hay un error, yo lo compruebo, veo que es así y te revoco ese acto administrativo, rectifico, pongo lo correcto y vuelvo a publicar, te vuelvo a dar el acto. Pues eso es un procedimiento que tiene la ley 39 para cuando la administración se equivoca, porque las administraciones públicas pues son organismos, entidades, sujetos y demás, que el trabajo físico o el trabajo técnico está hecho por personas que son generalmente pues, los funcionarios. Bien, pues estos también cometen errores. Se tienen este mecanismo para solucionar esos errores. Ya está. ¿Qué dice el contenido del artículo? Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio, es decir, de mutuo propio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos. Pregunta número 4. Más de registro. En base al artículo 16 de la ley 39, una vez que ha finalizado el trámite de registro, nos dice, vamos a leerlas todas. La primera, la A. Los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro donde entraron. Vale. Unidad de cursado es tramitado y unidad administrativa son los departamentos de las administraciones públicas. Vamos a leerla bien. Los documentos serán digitalizados sin dilación y cursados a las unidades administrativas correspondientes desde el registro donde hubieran sido recibidos. Muy similar. Sí. Los documentos serán digitalizados y cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro donde hayan sido recibidas. Y de nada de lo anterior es cierto. Vale. Esta pregunta la seleccioné y me gusta porque entre sus respuestas está todo muy similar o incluso si lo lees rápido parece que son preguntas idénticas y no es así.
Esto requiere que por vuestra parte en el estudio sepáis memorizar exactamente lo que dice, en este caso, el artículo 16 sobre los trámites de los registros, porque la pregunta, como podéis ver entre sus respuestas, tiene aspectos idénticos. Bien, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien, la respuesta correcta comprobamos que es la A y nos dice lo siguiente. Empieza como a mitad del párrafo. Nos dice que los documentos serán cursados sin dilación es sin esperas innecesarias, a sus destinatarios y a las unidades administrativas, que son los departamentos de las administraciones correspondientes, desde el registro donde hubieran sido recibidas. ¿Vale? Formas de memorizar algo tal cual, pues ponerlo por escrito una y otra vez. Vamos con los cinco. Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra determinadas circunstancias, se puede interponer. Vale, esto es una pregunta de recurso administrativo. Simplemente viendo el enunciado nos da para saber qué recurso es el que procede. ¿Por qué? Pues la clave está en que contra actos firmes en vía administrativa. Contra actos firmes en vía administrativa solo procede recurso extraordinario de revisión. Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, solo procede recurso potestativo de reposición y contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, solo procede recurso de alzada. Si vemos la respuesta, además de saber qué tipo de recurso, tenemos que saber ante quién se recurre. Bien, es muy fácil porque el recurso extraordinario de revisión y el recurso potestativo de reposición se recurren ante el mismo funcionario que lo dicta por la sencilla razón de que estos no tienen superior jerárquico. Ellos son la máxima instancia, entonces son los únicos que pueden responder. En el recurso de alzada se recurre ante su superior jerárquico porque existen en resumidas cuentas. Por tanto, es la correcta, el recurso extraordinario de revisión, ante el órgano administrativo que lo dice. Perfecto. Evidentemente, su retroalimentación, artículo 125, donde lo deja muy claro, actos firmes. ¿De acuerdo? Pregunta número 6. En relación a la revisión de los actos administrativos en la vía administrativa regulada en la Ley 39 sobre procedimiento administrativo común, en cualquier momento declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los supuestos previstos del artículo 47.1. En el estudio de las causas de nulidad de pleno derecho y de la anulabilidad, yo he observado que las personas confunden mucho las causas o no saben identificar la naturaleza de una y de otra. Yo lo explico de la siguiente manera. La nulidad de pleno derecho es algo que no tiene solución y por tanto es algo chungo. Y la anulabilidad es algo menos chungo, porque siempre tiene solución. Podéis, si queréis, para resumirlo mejor, pues nulidad de pleno derecho, algo muy chungo, no tiene solución. Anulabilidad, algo chungo que siempre tiene eh, inversión, conservación o convalidación, siempre tiene solución. Y en este caso, las respuestas nos dicen A. Es correcto y el procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud de interesado. B. Es correcto y requiere previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en la comunidad autónoma. Vale, los casos donde procede y donde es obligatorio el órgano dictamen favorable, un dictamen es un informe cualificado, es decir, es un informe que obliga a que la decisión se tenga en cuenta en base a ese informe. Son en casos tasados, son como dos o tres casos, como el de responsabilidad patrimonial cuando supera los 50.000 euros la indemnización. No son muchos, entonces lo suyo es que los memoricéis, ¿vale? Porque en este caso es la respuesta correcta, ya que las otras, pues dice que A y B son correctas o incorrectas y no es así. Evidentemente, ¿por qué o en qué artículo no pasamos para ello? Es muy sencillo. Aquí hemos puesto la pregunta 6, que es el artículo 106, la revisión de las disposiciones y actos nulos, y donde dice que en cualquier momento, por iniciativa propia, porque lo soliciten los interesados y previo, esto es obligatorio, dictamen favorable del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo en el gobierno. Si estamos hablando de una comunidad autónoma, no es informe del Consejo de Estado, es del órgano que equivalga en la comunidad autónoma, que ya sabéis que suelen ser duplicados, órganos duplicados, pero específicos en la comunidad autónoma. Y aquí tenemos las causas que dan lugar a la nulidad de pleno derecho para que la tengáis en cuenta porque son muchas posibles preguntas de examen las que se pueden hacer. Bien, 7. Segundo dispuesto en el artículo 71.1, señale aquella que considere correcta. Vale, nos dice un artículo, no nos dice más nada y nos dice que indiquemos la correcta. Estas preguntas son muy de pensar.
La primera, el procedimiento sometido al principio de celeridad. Se impulsará de oficio en todos sus trámites a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Vale, esto es más de lo mismo que la otra pregunta donde tenía soluciones similares. No, se refiere al impulso. No es complicado, pero cierto es que hay que memorizar. El principio es el de celeridad, que lo que quiere decir es que se hagan las cosas con sus justos tiempos, que no se dilaten, ¿vale? Cuando dice que se impulsará de oficio en todos sus trámites, quiere decir que la administración, en las obligaciones que tiene de trabajar, que lo debe de hacer sin que nadie pida nada. No es como cuando tienen algo que hacer los interesados. Cuando un interesado tiene algo que hacer, la administración te hace un requerimiento. Vale, muy bien, porque eres tú el interesado, pero como el procedimiento lo instruye una administración pública, sus obligaciones tienes que hacerlas sin que nadie lo pida, que es por tanto la solución correcta y evidentemente es aplicable el artículo 71, se llama así el impulso sometido al principio de celeridad, ¿vale? Bueno, en todos sus trámites a través de medios electrónicos y además deben de respetar los principios de transparencia y publicidad. Ya sabéis que la transparencia es una obligación que además es regulado por ley, la 19/2013, donde una administración pública tiene que hacer, pues, tiene que mostrar al público una información mínima y luego aparte otra que los ciudadanos o cualquier institución considere oportuno, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la pregunta 8. Nos dice, de conformidad con la ley 39, señale la opción incorrecta en relación también con los registros. Vale, los registros parece una tontería, pero que en su miga hay que tener cuidado. En este caso, aquí hemos elegido esta pregunta porque es muy común aunque sea que una persona se sepa a la perfección lo que es el registro, puede cagarla por no leer que te está pidiendo lo incorrecto, es decir, lo que es mentira. No puedes seleccionar lo que sí, porque si lees la A, cada administración dispone de un registro general, eso es correcto. B, las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publican en el diario oficial correspondiente, eso es correcto. Pero observamos la C, el registro electrónico de cada administración pública garantizará la constancia en cada asiento, es decir, cada vez que se escribe en el registro, que se practique de un número epígrafe expresivo de su naturaleza, que es para hacerle el seguimiento, el número de referencia, sin que conste lugar, fecha y hora. ¿Cómo que no? Si para efectos de cómputo de plazo lo principal es la fecha, eso es lo incorrecto. Pero como no lo leamos minuciosamente y tenemos pendientes esos detalles, pues pinchamos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pregunta número 9. Evidentemente, el artículo es el mismo el de registro, el 16, ¿vale? Donde establece esas mismas obligaciones y simplemente es cuestión de tenerlo en cuenta. 8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 39 del procedimiento administrativo común, no se exige la motivación de los actos. ¿Vale? ¿Qué es la motivación? La motivación es una justificación con una sucinta referencia de hecho, es decir, un resumen de lo que ha pasado y fundamentos de derecho, normas que acreditan la actuación por parte de la administración pública y del ciudadano. Así de sencillo. Bien. A. Rechacen pruebas propuestas por los interesados. Nos está pidiendo cuál de los siguientes casos no necesita que se motiven. ¿Vale? Perfecto. El rechazo de pruebas, sí. ¿Qué es el rechazo de pruebas? Pues hay un procedimiento administrativo, la administración te pide que justifiques algo, tú aportas una prueba y te dices eso no es válido, aporta otra cosa. Pues cuando te echan una prueba para atrás, te tienen que motivar por qué. B. Se dicen en el ejercicio de potestad discrecional. ¿Qué es una potestad discrecional? Pues muy sencillo, cuando sobre un asunto sean aplicables dos normativas, la administración elige una, te tiene que especificar por qué ha elegido esa. Pues puede ser por el ejercicio de estar en una comunidad autónoma concreta, por ejemplo. C, limiten intereses subjetivos. Es esa porque no son intereses subjetivos, son derechos subjetivos, que es, digamos, lo que son derechos que nacen por el inicio de un procedimiento. Si una persona que es famosa inicia una licencia de obra para hacer una reforma en su casa, naturalmente el derecho a la intimidad nace por el hecho de que tiene que aportar sus datos, incluso la administración puede llegar a entrar a su casa, lo que ve allí no puede hacerlo público. ¿Vale? Y la 9, por tanto, la respuesta correcta es el artículo es el 35 y la respuesta correcta, que la hemos dicho ya, era la C de casa. ¿De acuerdo? Bien, y por último, le damos con la pregunta 10, donde nos dice que los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados conforme a lo establecido en el artículo 73, mm, deberán realizarse. Vale. Pregunta de días. Todo el mundo sabe el tema de los 10 días, magnífico, pero ¿sabemos aplicar?
¿Y desde cuándo se empiezan a contar? Porque en una pregunta con un calendario delante, días festivos, días inhábiles, días hábiles, me salto este porque sí, ¿cuándo empezamos a contar? Bueno, hay una regla general que es bastante sencilla. Si leemos la respuesta, nos dice, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de notificación correspondiente del acto, salvo que en el caso de que la norma correspondiente fije otro plazo. Vale, eso tiene mucho sentido. La B, si os dais cuenta, nos dicen el plazo de 10 días naturales y la C dice de 10 días, bueno, la C dice en todo caso. Si son naturales o son hábiles, es el propio acto que lo dice, no tienes tú que implantarlo ni decirlo. Eso te lo dice el acto. Ahora, si no te dice nada, ya sabes que son hábiles, pero no está hablando de eso. Aquí la respuesta correcta, si no me equivoco, es la A. Vamos a comprobarlo, efectivamente, la A donde nos dice que los trámites tienen que ser cumplidos por los interesados y deben de realizarse en el plazo de 10 días y siempre es a partir del día siguiente a la notificación. Contamos siempre a partir del día siguiente, salvo que en el propio acto nos diga que en base a la norma aplicable hay que contar desde ese mismo día. Hay a veces en algunas oposiciones que el plazo se cuenta desde el mismo día que se publica el BOE, pero por regla general suele ser a partir del día siguiente. Cuando no tienen que contarse desde el mismo día, pues lo debe de especificar sí o sí en el acto administrativo que tenéis delante y es el que estáis, digamos, firmando y el que estáis leyendo, ¿no? Que es lo que estáis informando. Bueno, pues hasta aquí estas 10 preguntas. Esperemos que os sean de ayuda. Por supuesto, si alguna no entendéis, necesitáis una justificación más amplia o cualquier cosa similar, pues lo que hacéis es nos podéis poner en contacto con nosotros o la podéis poner en comentarios. En breve vamos a hacer resolución de casos prácticos y ejercicios como estos en directo. Si nos seguís en redes sociales, ahí vamos a avisar y si no, a través del mismo canal irá avisando cuando vayamos a hacer el directo. O si lo queréis consultar con nosotros, que os establezcamos en nuestra base de datos para avisaros de qué día y a qué hora va a ser con antelación para que os cuadréis, pues aquí tenéis nuestros datos, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por los comentarios que ponéis y lo dicho, cualquier duda o cuestión la podéis plantear en el mismo documento que le damos la publicación, que os la iremos resolviendo sobre la marcha. Pues un saludo y muchísimas gracias a todos.